Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este mensaje lo recibí de una manera muy rara. Paseando un día por Madrid, por un sitio que se llama Continente. Había muchas tiendas, pero había una tienda de alimentos dietéticos, de esto de que la gente se pone a régimen, como ahora está de moda. Y vi un cartel que me llamó la atención. Este cartel ponía dieta de último recurso. Ponía de qué se componía y luego decía cuando todo lo demás fracasa. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Cuando todo lo demás fracasa. Y eso me estuvo golpeando en el corazón muchos días. Así que, queridos hermanos, el Señor me lleva al libro de Ezequiel y me hace contemplar esto. Pero de tal manera, queridos hermanos, que el Señor me hace recordar la historia del pueblo de Israel. Dice, queridos hermanos, que fueron deportados. Daniel fue deportado antes que Ezequiel. Pero Ezequiel, queridos hermanos, a los 22 o 23 años, estaba intentando ser sacerdote, ni siquiera había llegado a ser sacerdote. Estaba allí en Judá, queridos hermanos, intentando ser sacerdote. Él vio el ensalte y el desplome de 3 de los reyes de Judá. Él vio, queridos hermanos, cómo Jerusalén, la poderosa, se había hecho vasalla, tributaria, pagaba tributo, pagó oro del templo para no ser conquistados. Pero eso, queridos hermanos, no evitó lo que Dios tenía para ese pueblo. Tuvieron mejor suerte que los primeros deportados del reino del norte, porque Israel se dividió en 2 reinos cuando el hijo de Salomón quiso hacer las cosas a su manera. Así, queridos hermanos, que el reino quedó dividido en 2. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. Los primeros deportados fueron los del reino del norte, esto era Israel. Estos, queridos hermanos, les quitaron sus nombres, su manera de vestir, su manera de comer, se les prohibió alabar a Dios. A Ezequiel, juntamente con los cortesanos, en el 539 aproximadamente antes de Cristo, fueron llevados cautivos. Y ahí, queridos hermanos, a ellos se los dejó vivir una vida casi normal. Podían vestir sus ropas, podían tener sus nombres, podían comer sus comidas y podían hacer sus cultos. Pero el orgullo de los hebreos había sido tocado en gran manera. De tal manera, queridos hermanos, que todo estaba fracasado. Ellos pensaban, ¿cómo es posible que el Dios que nos ha sacado de Egipto, que ha echado delante de nosotros a todos los habitantes de Canaán, ahora somos conquistados por otro pueblo? ¿Cómo es posible esto? Ahora, queridos hermanos, los levitas en su empeño habían fracasado por intentar plasmar la ley de Dios en el corazón de los hebreos. El brazo fuerte de Israel había fracasado en su intento de luchar. Y ahora el grito del último valiente perece en un campo y le dejan morir allí, queridos hermanos. Todo estaba fracasado. Había un cántico común que se refleja en el libro de los Salmos, en el capítulo 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión, y colgábamos nuestras arpas en medio de los sauces, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían alegría y nos decían: cantarnos algunas canciones de Sión. Y nosotros decíamos: ¿cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Nuestra lengua se pegue al paladar y nuestra diestra pierda su destreza si nos olvidáramos de ti, oh Jerusalén, como cosa preferente de nuestra alegría. Oh Jehová, acuérdate de los hijos de Sidón cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Oh hijos de Babilonia, bienaventurado sea el que os dé el pago de lo que vosotros nos hicisteis, y bienaventurado sea el que estrelle vuestros hijos contra la peña. Este cántico era común. Se había desesperado el pueblo del Señor, no sabía esperar. Pero, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que junto a los ríos de Quebar, allí, queridos hermanos, en la tierra del cautiverio, donde todavía fracasado, los reyes habían fracasado, los levitas habían fracasado. Ahí, queridos hermanos, en ese intento, dice, los cielos se abrieron, divisiones de Dios, y vino palabra de Jehová. Cuando es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, bendito el nombre del Señor. Solamente la palabra de Dios es capaz de levantar su vida. Ahora, queridos hermanos, dice que después de tantas cosas que le habla el Señor, le lleva a un valle lleno de huesos secos. Dice, y secos en gran manera, por cierto.
Huesos por todos los sitios. Huesos a la izquierda, huesos en el frente. Y ahora, queridos hermanos, el Señor le pone en medio a Ezequiel y le hace una pregunta muy difícil de responder. Y el Señor le dice: Ezequiel, ¿tú crees que vivirán? Me dio una preguntita. Usted imagínese que el Señor le coge a usted, le lleva a un cementerio, le pone en medio y le dice: ¿crees que vivirán? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos proyectos se ha trazado en este año que se ha visto truncados? ¿Cuántas metas se ha trazado en su vida que no ha podido conseguir el año pasado? ¿Cuántos intentos ha hecho usted por mejorar la calidad de su vida cristiana y parece ser que ha fracasado? Y ahora el Señor le pregunta: ¿usted cree que los proyectos que tenía vivirán? ¿Lo cree? Y ahora Ezequiel sabiamente le responde y le dice: Señor, tú lo sabes. ¿En qué mano van a vivir? Si tú no los levantas, ¿quién los va a levantar? Si tú no das vida, ¿quién va a dar vida? Si tu palabra no los construye, ¿quién los va a construir? Y el Señor le dice: pues entonces ahora habla y di: escuchad, huesos secos, palabra de Jehová. Cierre sus ojos por unos instantes, imagínese un pequeño terremoto sobre la faz, queridos hermanos, donde están esos huesos, y ahora los huesos empiezan a temblar, y ahora los huesos empiezan a ponerse en pie, y ahora, queridos hermanos, el tobillo ocupa su sitio, el metacarpiano su sitio, la tibia, el peroné, la rótula, el fémur, la cadera, queridos hermanos, las vértebras, el esternón, las costillas, el omóplato, el húmero. Ahora, queridos hermanos, empieza a salir el radio, el cubito, las muñecas, queridos hermanos, los dedos, y ahora el Señor hace descender tendones sobre ellos, y ahora hace cubrir carne sobre ellos, y dice: y ahora di: escuchar cuatro ángulos de la tierra, soplar espíritu de vida sobre ellos. Y ahora, queridos hermanos, de un ejército de huesos secos y muertos, el Señor hizo un ejército grande y vivo que decían: Dios vive, Dios vive, Dios vive. Y ahora, queridos hermanos, solamente hay algo capaz de levantarle, y es la palabra, la palabra, la palabra. Bendito el nombre del Señor. Solamente la palabra de Dios. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, esparcidos, fuera de lugar. Una grande iglesia no equivale, un buen número de personas no equivale a una iglesia. Una iglesia es cuando está formada y en orden por la palabra. ¿Qué fue lo que puso en orden el desorden? La palabra. Dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos. Miren, los hebreos utilizan una palabra para designar creación. Y dice: en el principio, para. Quiere decir crear de la materia no inexistente. De donde no había nada, la palabra creadora de Dios creó. Creó. Y dice: y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Pero miren, los hebreos utilizan otras dos palabras. Escuchen: tohu y bohu. Quiere decir vaciedad y confusión. Pero escuchen, usted pregunta a la gente de la calle y todos le van a decir que son creados por la mano de Dios, ¿cierto? Pero miren, bueno, exceptuando un hombre que estuve hablando con él y me dijo: yo vengo del mono. Yo le dije: lo siento que tu abuelo sea un mono. Solamente el diablo quiere quitar crédito al Señor, pero la palabra lo descubre. De tal manera, queridos hermanos, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todos los que pueden presumir de que son creados por la mano de Dios, pero dice la palabra del Señor: y dijo Dios: sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Esto quiere decir que lo que vino poniendo en orden el desorden que había en la tierra fue, dígalo, fue
La palabra fue lo que vino poniendo en orden el desorden. Si usted pregunta, y toda la gente que puede decir somos creados por la mano de Dios, si no tiene la palabra de Dios en su vida, anda vacío, confuso, perdido. Solamente hay algo capaz que te lleva al cielo, y es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero mire, dice, el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, permanecerá. ¿Permanecerá? Miren, Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el huerto, pecan. Y Dios, queridos hermanos, en su misericordia infinita, prepara el plan de salvación para el hombre, para que el hombre no se pierda. Y el Señor dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ella te pisará la cabeza. ¿Y tú? ¿Qué dice? Le morderás el calcañar. Le estaba diciendo, de la simiente de la mujer nacerá aquel que ha de redimir al mundo. Y ahora, queridos hermanos, Adán tiene 2 hijos. Pero ahora, queridos hermanos, uno de ellos se levanta y mata al otro. Pero Dios en sustitución le da otro hijo llamado Set, del cual nacería el Cristo. Y Adán engendra a Set. Y Set está a Enos. Enos a Cainán. A Cainán a Safat. A Safat a Sala. Sala a Eber. Eber a Peleg. Peleg a Reú. Reú a Serug. Serug a Nacor. Nacor a Taré. Taré a Abraham. Abraham a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá. Judá a Elón. Elón a Minadat. A Minadat a Nasón. Nasón a Salmón. Salmón a Boz. Boz a Obed. Obed a Isaí. Isaí al rey David. El rey David a Salomón. Salomón a Jeroboam. Jeroboam a Asa. Asa a Josafat. Josafat a Josías. Josías a Jeconías. Jeconías a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Jacob a José. Del cual vendría Cristo. Ni una jota, ni una tilde ha pasado. 4000 años. Pero él cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero pasando por alto, queridos hermanos, las genealogías, Juan en el capítulo 1 dice, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este es el principio de todas las cosas que por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho podía haber sido hecho. Estaba diciendo en pocas palabras Juan, con una profundidad teológica, diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba creando todo. Miren, los hebreos decían verbo, porque la palabra verbo quiere decir acción en la palabra. Raúl coge la Biblia. Coge es el verbo. Si quitamos el verbo, se queda en Raúl, Biblia. Ustedes no saben si yo me llamo Raúl o me llamo Biblia. Pero solamente aquellos que tienen el verbo en su vida tienen sentido. Porque una vida sin el verbo no tiene sentido. Una palabra sin el verbo no tiene sentido. Usted, si no tiene el verbo, no tiene sentido. Amigo, que usted ha venido en esta hora aquí a recibir un milagro de Dios. Si usted no tiene el verbo en su vida, se irá con la salida a su casa, pero no tendrá sentido su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solamente la palabra de Dios es capaz de llevarla al cielo. Pero ahora, queridos hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, que por la fe creemos y entendemos que el universo por la palabra fue constituido. Por la palabra, por la palabra, por la palabra. Ahora, queridos hermanos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y en cierta ocasión dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad. Estaba diciendo, yo soy la palabra, porque yo soy la verdad. Yo soy la vid verdadera, y nadie viene al Padre sino es por mí. Iglesia de Jesucristo, si usted no tiene la palabra de Dios en su vida, hoy es tiempo de salvación para usted, porque la palabra de Dios está aquí para transformarla, para limpiarla y para llevarla al cielo. Bendito el nombre del Señor. Decimos un potente aleluya. Y así, queridos hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, creo, dice, porque por la palabra se hizo lo que se ve y lo que no se ve, sean principados, sean tronos y sean potestades. Solamente la palabra de Dios
transformó el corazón de los hombres más sanguinolentos en hombres sumisos a la voz de Dios, diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Solamente la palabra de Dios, queridos hermanos, fue capaz de transformar el corazón de un rey y decir: calla, que por poco me persuades a ser cristiano. La palabra del Señor tapó la boca de los leones, queridos hermanos. La palabra de Dios transformó el corazón de aquel rey altivo llamado Nabucodonosor. La palabra del Señor vino creando lo que usted hoy puede contemplar. Miren, hay algo que se llama energía atómica, pero escuchen ustedes bien, lo más pequeño no es una célula, sino el núcleo. Pero dentro del núcleo, queridos hermanos, hay tres partículas que se mueven muy rápidamente. Son neutrones, protones y electrones. Estos dos primeros forman una rama de consideración, pero el tercero gira a una velocidad de 365 kilómetros por segundo. Esto equivaldría a 1.080.000 kilómetros a la hora. El mundo a esto lo conoce como energía atómica. Nosotros lo conocemos como sometimiento a la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses que todo está sujeto a su palabra, a su palabra, a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor decía a los demonios: sal, y los demonios obedecían, porque entendía que Él era la palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis capítulo 19: y vi los cielos abiertos y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y sus ropas estaban teñidas en sangre, y su nombre era el Verbo, el Verbo, el Verbo de Dios. Iglesia de Jesucristo, el que ha de venir, dígalo fuerte, el que ha de venir, y no tardará, porque Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Si es para Cristo, apláudale más fuerte. ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! En resumidas cuentas, todos aquellos que no tengan a Dios, que no tengan al Verbo en su vida, hoy es tarde de salvación para ti. Vamos a tomar un fondo. Todas las personas que quieran reconciliarse con el Señor,